Revelado. La increíble transformación de San Francisco tras el devastador terremoto de 1906 en 4K. El aire estaba impregnado de polvo, y el eco de gritos lejanos resonaba entre los escombros. Don Manuel García, con el corazón estrujado, se encontraba en lo que alguna vez fue el bullicioso centro de su vida. Frente a él, una pila de maderas, ladrillos y recuerdos colapsados marcaba el fin de su mundo. La tienda que había construido con tanto esfuerzo, su refugio y orgullo, ya no era más que un recuerdo borroso. María, su esposa, con la mirada perdida, se aferraba a sus hijos, buscando en el padre la chispa de esperanza que él mismo luchaba por encontrar. El silencio era ensordecedor, como una sombra que oprimía su pecho. En medio de la devastación, recordaba los días de risa y comunidad, el aroma del café recién hecho mezclado con el bullicio de los clientes. Todo se había desvanecido en un instante. La tierra tembló con tal furia que lo arrasó todo, llevándose consigo la esencia de lo que eran. Mientras el sol se escondía detrás de un manto de nubes grises, don Manuel sintió cómo la angustia y la culpa se entrelazaban en su ser. ¿Cómo podría mirar a sus hijos a los ojos y decirles que todo estaría bien? ¿Cómo consolar a María cuando él mismo se sentía tan perdido? La desesperación lo llevó a pensar en su hijo Javier. El niño que siempre mostró interés por los números, aquella curiosidad que él consideraba una mera fase. Ahora, tras los escombros, Javier parecía renacer con una ardiente determinación. Había comenzado a dibujar, a trazar planos en la tierra seca, estructuras que imaginaba resistiendo la furia de la naturaleza. Don Manuel lo observaba, sintiendo un destello de orgullo, pero también crecían sus miedos. ¿Qué futuro le esperaba a Javier en un lugar donde los árboles caen y los edificios se desploman? Se preguntaba, atormentado. Había tanto en juego, tanto que estaba en juego. Era un inmigrante en un país que no siempre lo había recibido con los brazos abiertos. Su mente se aceleraba, y los pensamientos se atropellaban entre sí. Al mismo tiempo, sabía que no podía permitir que su ansiedad se contagiara a su familia. Pero el temor a los juicios de quienes los rodeaban comenzaba a consumirlo. En medio de esa oscura incertidumbre, don Manuel decidió buscar ayuda. Y estaba a punto de cerrarse en su propio laberinto de dudas cuando vio a don Ernesto, el anciano arquitecto, sentado entre los restos de una historia compartida. Las miradas de ambos se cruzaron, y en un instante, la desesperanza encontró un destello de conexión. Don Ernesto, quien había perdido a su familia, también perdía su hogar. «Quizás juntos podamos encontrar una salida», murmuró don Ernesto, como si danzara en la fragilidad de la propuesta. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción se volvía cada vez más intrincado. Mientras Javier se obsesionaba con sus planos y su vínculo con don Ernesto crecía, don Manuel sentía el peso de una revelación inminente. En su búsqueda, la familia descubrió un antiguo documento entre los desechos de su tienda, un legado oculto que podría cambiarlo todo. Pero enfrentarse a un mundo que había intentado borrar su historia y su identidad sembraba inseguridades en su corazón. La tensión se palpaba, el miedo a perderlo todo nuevamente era agudo. Cada día al despertar, la lucha por mantener la esperanza se agudizaba. En los momentos de mayor oscuridad, Javier se preguntaba si podría defender la esencia de su familia y el futuro que deseaban construir. La neblina de la incertidumbre se espesaba. ¿Sería el cariño por su gente suficiente para hacer frente a los obstáculos encarnados en las frías miradas del mundo? La respuesta latía feroz en su interior,
desafiando un destino incierto. El día siguiente comenzó con un cielo grisáceo, reflejando el estado de ánimo de don Manuel. La oscuridad de la mañana parecía rehuir de su intento por encontrar una nueva perspectiva. Se levantó decidido a enfrentarse a lo que quedaba de su vida y a la pequeña oportunidad que le brindaba don Ernesto. Ya no podía mirar hacia atrás. Por su familia y por Javier, tenía que luchar. Las primeras horas del día se convirtieron en un torbellino de pensamientos. Se sentó sobre un trozo de madera, y mientras observaba a su hijo dibujando sobre la tierra, sintió que una chispa se encendía en su interior. Las líneas de los planos que Javier trazaba eran más que simples dibujos, eran símbolos de esperanza, de un nuevo comienzo. Sin embargo, la presión de su responsabilidad lo aplastaba. ¿Qué habilidades tenía realmente para levantarse de las cenizas? Se cuestionaba si su esfuerzo sería suficiente para enfrentar el desprecio del pasado o la desconfianza del futuro que se avecinaba. «Eres un hombre de acción», se repetía internamente mientras se acercaba a su hijo. «Así que actúa». La voz interna se convertía en un mantra que lo sostenía en medio de la tormenta. Con un nudo en el estómago pero una determinación creciente, don Manuel decidió involucrarse en los planos de su hijo. Se arrodilló junto a Javier, observando cada línea que trazaba. Juntos, comenzaron a construir imágenes de lo que podría ser su nueva vida. Un hogar solidificado de ladrillos y sueños. Don Ernesto, desde cierta distancia, los observaba con una mezcla de nostalgia y admiración. Se acercó y, en lugar de ofrecer comentarios desalentadores, empezó a compartir sus conocimientos sobre arquitectura. A medida que el anciano explicaba los principios de diseño y construcción, don Manuel comenzó a sentirse seducido por la complejidad de esos conceptos. Cada palabra resonaba en su mente, y de pronto las posibilidades parecían expandirse. Sin embargo, con cada nueva idea que brotaba en su mente, también luchaba contra el creciente temor a no estar a la altura. El viejo arquitecto no solo estaba compartiendo su conocimiento, estaba depositando en él la responsabilidad de su propia reconstrucción. ¿Por qué habría de confiar en mí? ¿Qué tengo de arquitecto?, pensaba don Manuel, sintiendo que la duda se repetía. Pasaron los días, y mientras se sumerge en estos planos, algo inesperado empezó a germinar en su interior. La desconfianza se transformó en curiosidad. Algunas noches, mientras imaginaba cómo podría renacer su familia, empezó a investigar por su cuenta, a leer sobre los principios de la construcción, las técnicas que había olvidado. Cada pequeño descubrimiento era como una gota de agua en un campo seco. Necesidad y alegría a la vez. Pronto, por primera vez en semanas, llevaba consigo un atisbo de confianza. Un sentido renovado de propósito lo invadió, incluso cuando el miedo seguía susurrando en la oscuridad. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de Javier, algo en su pecho resonaba. El futuro, aunque incierto, parecía estar al alcance de la mano. Sin embargo, la conexión que había forjado con don Ernesto iba a ser puesta a prueba. Mientras la familia comenzaba a poner en práctica sus ideas, un antiguo rival de don Manuel, un hombre que había sido una sombra amenazante durante años, apareció para reclamar su parte en los escombros. «No has perdido solo tu tienda, Manuel. Has perdido tu derecho a este lugar», dijo el hombre con desdén. La voz de la adversidad se hacía más fuerte, y con ella, la posibilidad de que todo lo construido se desmoronara de nuevo. En ese instante decisivo, don Manuel se enfrentó a la presión y la duda que latían en su ser. Había llegado el momento de confrontar sus propios miedos internos. ¿Podría defender lo que había comenzado a reconstruir? ¿Estaba preparado para luchar no solo por su tienda, sino por su familia y su identidad? La batalla por su futuro se intensificaba, y don Manuel entendió que su verdadero desafío no solo era el mundo exterior, sino su propia lucha interna. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo una vez más? Con el rostro aún pálido de la confrontación inicial con su antiguo rival, don Manuel sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. La frase de aquel hombre resonaba en su mente, imposible de ignorar. «Has perdido tu derecho a este lugar». Pero, lejos de amedrentarlo,
Esas palabras le provocaron un destello de desafío. El resentimiento y la rabia se mezclaron en su interior, impulsándolo hacia una toma de decisiones crucial. Mientras caminaba, visión fija hacia adelante, recordó los días en que su tienda era un lugar vibrante, lleno de vida. Reflexionó sobre el tiempo y esfuerzo que había invertido en construir su dignidad desde cero. Ya no sería un prisionero de su pasado. Si quería luchar por lo que había construido, debía sacudirse el polvo de la derrota y tomar las riendas de su vida. La idea de dejar a un lado la oscuridad que lo había envuelto durante tanto tiempo se fue tomando forma. Decidió retomar sus investigaciones sobre la construcción, incluso algunos de los conceptos que había aprendido con don Ernesto. Esa chispa interna que había despertado en él se transformó en una llama. Su mente se inundó de planos y diseños, y todos los días, al atardecer, compartía sus progresos con Javier, quien, emocionado, lo acompañaba emocionado en sus visiones. La conexión con su hijo se fortalecía a medida que ambos se adentraban en el mundo de la arquitectura. Javier no solo aprendía de su padre, lo miraba como un modelo a seguir. Don Manuel, al ver el brillo de admiración en los ojos de su hijo, comprendió que esta aventura era tanto una oportunidad para él como para Javier. ¿Pero sería suficiente esta chispa de redención? Cada día, su rival se volvía más insistente y pesado, acechando como un ave de rapiña, listo para devorar lo que quedaba de él. En las noches en las que el temor lo amenazaba, don Manuel se encontraba ante el espejo, indagando profundamente en lo que realmente había aprendido, y en los hombres que había sido. Se preguntaba si estaba preparado para encarar la batalla fuera y dentro de sí mismo. Ciertamente, cada nuevo plano le daba fuerza, pero había algo más que requería su atención. Necesitaba mejorar su argumentación, poner en palabras el proyecto que tenía en mente, para persuadir a aquellos que, como su rival, estaban dispuestos a destruirlo. En su mente, las conversaciones con don Ernesto eran un constante eco, recordándole la importancia de comunicar sus ideas con claridad. Así se despertó una nueva ambición. No solo quería reconstruir su tienda, quería su voz. Decidió asistir a una pequeña reunión del barrio donde se hablarían sobre las posibilidades de reactivación del comercio local. Tal vez, solo tal vez, tendría la oportunidad de contar su historia, de compartir sus planes. El día de la reunión se acercaba, y con él, la presión aumentaba. Sabía que debía presentar su proyecto en su mejor versión, conectar con las inquietudes de los demás, pero el miedo a no ser escuchado era paralizante. Aún así, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir su presentación, sintiendo cómo cada palabra se convertía en una declaración de su resurgimiento. Esa noche, mientras Javier dormía plácidamente, don Manuel se vio obligado a confrontar un dilema interno. ¿Debería arriesgarse y compartir su proyecto con el mundo o dejar que el miedo lo detuviera? La decisión estaba en el aire, pulsante y electrizante, y estaba al borde de despegar. La mañana siguiente traería consigo un nuevo desafío. Al abrir la puerta de su casa, don Manuel se enfrentaría al mundo, y la incertidumbre se apoderaría de sus sentidos. ¿Estaba realmente listo para luchar por su futuro? ¿Podía, de una vez por todas, dejar atrás sus inseguridades y mostrar a todos el hombre en el que podía convertirse? El momento crucial estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de las voces del pasado aún resonaba, preguntándole si realmente estaba preparado para enfrentarse a su destino. Don Manuel despertó antes de que el sol iluminara las viejas paredes de su hogar. Su mente, aún tambaleándose entre los ecos de las palabras de su rival, estaba sobresaturada de pensamientos. La reunión que se acercaba no era solo una presentación. Era un baluarte de su redención. Si no hacía oír su voz, su historia podría desvanecerse entre las sombras de la indiferencia. Luego de una ligera comida, se preparó meticulosamente frente al espejo. No se trataba solo de su apariencia, sino de la proyección de confianza que debía ofrecer a aquellos que no solo lo conocían como el dueño de una tienda, sino como un hombre con aspiraciones y sueños que merecían ser escuchados. Cada pequeño detalle, desde el ajuste de su corbata hasta el brillo de sus zapatos, le otorgaba un sentido de control que había anhelado. Los pasos hacia el lugar de encuentro eran un ejercicio de firmeza, cada zancada un recordatorio de lo que estaba en juego.
Su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor de guerra. Se detuvo un momento para respirar profundo, preparándose para el primer contacto visual con aquellos a quienes quería impresionar y convencer. Al llegar, el bullicio del encuentro lo envolvió. Grupos de personas intercambiaban opiniones, esperanzas y miedos sobre el futuro comercial del barrio. Don Manuel se sintió como un extraño en ese ambiente vibrante. Cada risa y cada conversación acentuaban su inseguridad. Sin embargo, lo que podría haberlo paralizado se convirtió en una chispa de determinación. Recordó los planos que había diseñado, la pasión que había puesto en cada detalle, y supo que debía aprovechar esa energía. Cuando llegó su turno, se aproximó al podio con un temor palpable. Una vez allí, el murmullo se detuvo. Las miradas se centraron en él y se sintió desnudo ante la multitud. Con una voz que inicialmente vaciló, pero que pronto se volvió firme, comenzó a compartir su visión. Habló sobre la importancia de revitalizar el comercio local, acerca de cómo una tienda puede ser el corazón de una comunidad, un espacio de encuentro y confianza. Su historia se entrelazó con leyendas de su infancia, evocando imágenes de un barrio que había florecido a partir de la cooperación y la tenacidad. Cada palabra que salía de su boca parecía tejer un vínculo, acercando su historia a la de cada oyente. A medida que avanzaba en su presentación, don Manuel notó la transformación en los rostros de aquellos que lo escuchaban. La duda se evaporaba, reemplazada por interés y curiosidad. Su pasión por el proyecto se volvió contagiosa, y en un instante se dio cuenta de que no solo estaba presentando un plan, estaba buscando su lugar en ese mundo, reclamando lo que una vez se le había negado. Sin embargo, el momento de inspiración tuvo un precio. Al concluir su exposición, alzó la vista en busca de aprobación, pero se encontró con una expresión que lo sacudió. El rostro de don Manuel estaba frente al suyo, mirándolo con desdén. La mirada de su rival era un rayo helado, majestuoso de desafío y amenaza. El aire se volvió espeso. Don Manuel, a medio camino de su triunfo, comprendía que la batalla no terminaba con una presentación exitosa. Si realmente quería asegurar su futuro, tendría que enfrentarse a este hombre una vez más. La tensión se palpaba no solo en el aire, sino también en el corazón de don Manuel, que palpitaba con la certeza de que su camino recién comenzaba. Un nuevo dilema se alzaba ante él. ¿Podría realmente sostener su voz y, tras cada palabra, construir su futuro frente a un adversario implacable? La respuesta requeriría más que habilidad. Requeriría una valentía que aún temía descubrir. El eco de su antiguo rival resonaba, haciendo eco de su desafío en su alma. ¿Estaba preparado para ese enfrentamiento que cambiaría su vida para siempre? Don Manuel sintió como su corazón se aceleraba mientras el eco de las palabras de su rival aún resonaba en su mente. Ahora más que nunca, entendía que debía reaccionar ante ese desafío. Quería salir de la sombra de la inseguridad y construir su verdadero legado. En el centro del bullicio, donde las conversaciones eran un torrente de ambiciones y estrategias, tomó la decisión de no dejarse vencer por el miedo. En lugar de retirarse a los márgenes, se abrazó a la idea de que cada mirada que lo escrutaba era una oportunidad, un indicio de que su historia, aunque incierta, despertaba un interés genuino. Se retiró un momento para tomar aire y recordó su propio camino. Cada tropiezo, cada intento fallido, había sido una lección que ahora le proporcionaba la base para construir algo sólido. Decidió que el encuentro no terminaría con su presentación. Necesitaba actuar. Comenzó a observar a aquellos que lo rodeaban, estudiando sus gestos, sus interacciones. ¿Qué era lo que realmente les importaba? Fue entonces cuando vislumbró una forma de hacer su movimiento. La conversación se tornaba repetitiva y previsible, y su rival, que al principio había parecido un monstruo temido, comenzó a disminuir ante su propio espíritu competitivo. Si don Manuel era capaz de inspirar dudas en otros, tal vez también podría encender en ellos la chispa de la confianza. Con esa idea en mente, se acercó al grupo de personas que habían expresado interés durante su presentación inicial. Entre ellas se encontraba Clara, una emprendedora local conocida por su enfoque innovador.
Sus intercambios de miradas durante la presentación indicaron que compartían un mismo objetivo: revitalizar el barrio y darle un nuevo aire. Decidió que su voz podría unirse a la suya, formando una alianza que no solo desafiara a su rival, sino que también cimentara su posición en la comunidad. Mientras conversaban, don Manuel sintió que la conexión era más profunda de lo que había anticipado. Clara compartía su visión sobre la importancia de combinación entre comercio y cultura, y pronto se sumergieron en ideas sobre cómo crear un espacio que celebrara la identidad del barrio. Él escuchaba atento, absorbiendo cada palabra, y comenzaba a construir sobre sus propuestas. En ese intercambio, don Manuel revelaba una faceta que poco había mostrado antes: su capacidad de ser un buen compañero de ideas, alguien que no solo dictaba su visión, sino que también construía sobre las de otros. Sin embargo, esta nueva dirección lo llevó a un dilema interno. ¿Cuál era el verdadero costo de esta colaboración? Sabía que la cooperación podía ser la clave para superar su adversario, pero también se preguntaba si compartir su espacio significaba sacrificar algo de su identidad. Cada idea que discutía con Clara le daba la fortaleza de un nuevo aliado, pero al mismo tiempo lo empujaba a adentrarse en aguas desconocidas, donde la inseguridad acechaba desde la orilla. Había que navegar meticulosamente. La tensión aumentaba en el ambiente como una tormenta que se avecina, y mientras la noche se deslizaba, los murmullos crecían, y había cada vez más personas que escuchaban su conversación. Con cada palabra intercambiada, don Manuel estaba construyendo no solo más confianza en sí mismo, sino también un futuro más prometedor para su negocio. Al mirar a su alrededor, captó la mirada de su rival de nuevo. Que había quedado al margen pero aún presente, miraba con desdén. Y en ese instante, don Manuel se dio cuenta de que la lucha interna había comenzado, no solo contra su adversario, sino también contra los demonios que le susurraban al oído sus inseguridades. ¿Sería capaz de aceptarse a sí mismo como un líder que podía colaborar y al mismo tiempo no rendirse ante la sombra de su enemigo? La confrontación no era solo externa. Estaba librando una batalla interna. Don Manuel respiró hondo y se preparó para enfrentar lo que vino, porque en el fondo sabía que era hora de aceptar su papel en esta historia, un papel que podría determinar su futuro. La noche aún ofrecía misterios y la necesidad de una decisión urgente. ¿Se defendería o se abriría a la colaboración? Era un punto de quiebre, uno que podría definir no solo su futuro, sino también su forma de percepción hacia el mundo que lo rodeaba. Don Manuel se adentró más en la conversación con Clara, consciente de que cada palabra era un ladrillo en la edificación de su nueva identidad. La idea de colaborar le resultaba tanto un alivio como un desafío. Un camino repleto de incertidumbres, pero también de promesas. La chispa en los ojos de Clara al hablar sobre sus ideas lo contagió. Poco a poco, su ansiedad inicial se transformó en energía constructiva. Esto era lo que necesitaba: autenticidad y propósito. Mientras Clara exponía su plano para un nuevo espacio cultural que integrara arte y comercio, don Manuel la escuchaba con atención. Se dio cuenta de que tenía mucho que ofrecer y, más importante aún, de que su visión no era opuesta a la de Clara, sino un complemento. En ese momento, comprendió que su deseo de proteger su identidad no debía impedirle colaborar. Así, en lugar de luchar contra la idea de rendirse a la fusión de conceptos, empezó a ver la oportunidad de reinventarse a sí mismo. Sin embargo, la duda era una sombra persistente. Al mirar de reojo a su rival, notó cómo éste, aún expectante, parecía alimentarse de su inseguridad. La desaprobación de los otros era palpable, y cada mirada cargada de juicio retrocedía esos ecos pasados que dudaban de su capacidad para liderar. ¿Y si fracasamos? Un susurro interno emergió. Pero, ¿qué es el fracaso sino un escalón hacia el éxito? Decidido a no dejar que sus pensamientos lo atraparan, don Manuel comenzó a articular sus propias ideas. Se aventuró a proponer eventos temáticos que unirían a la comunidad, dándoles la oportunidad de explorar y compartir su cultura. Con cada nueva idea que se sumaba al diálogo, el temor comenzaba a desvanecerse. Una revelación de que sí podía coexistir en este nuevo espacio creativo.
La colaboración con Clara estaba poco a poco transformándose en un acuerdo que desafiaba su miedo a perder algo, revelando, en cambio, un potencial oculto. A medida que las horas avanzaban, la conversación atrajo a más oyentes, algunos de los cuales comenzaron a aportar sus propias visiones. Esto no solo enriquecía el diálogo, transformaba la energía del grupo en una inquietante mezcla de innovación y deseo de cambio. El inesperado apoyo de otros le proporcionó un vigor renovado, un recordatorio de que el temor a compartir era un obstáculo autoimpuesto. Era evidente que la sinergia de ideas podría generar algo mucho más grande que lo que había imaginado. Pero en ese bullicio creativo, la duda aún persistía. ¿Podría realmente mantener su esencia en una asociación tan abierta? Esa era la lucha crucial que ahora enfrentaba. No bastaba con contribuir a un proyecto, debía encontrar la manera de nutrir su propia voz dentro del coro de ideas. Esa necesidad de validación propia se convirtió en cuestión de vida o muerte para su nuevo camino. Con la mirada fija en Clara y el grupo de recién llegados que comenzaban a vibrar con entusiasmo, hizo un esfuerzo interno por abrazar su papel tanto como colaborador como líder. Su proceso de transformación se tornaba inminente, pero aún le faltaba dar ese paso decisivo. La ansiedad era un combustible denso, pero también una guía para explorar la valentía en su interior. «Es ahora o nunca», pensó, mientras respiraba hondo para calmar la tormenta dentro de él. Su mente estaba en plena efervescencia y el momento de la verdad se acercaba. ¿Podría encontrar la manera de promover su voz auténtica sin perder el sentido de comunidad? Se dio cuenta de que era el tiempo de elevarse por encima de sus propias sombras. La reunión comenzaba a tomar forma. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo en su historia. Pero entre los murmullos de emoción también había un eco inquietante, y mientras don Manuel miraba hacia su rival, un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que la confrontación final no era solo con los demás, sino con sus propias dudas profundas que amenazaban con desestabilizar todo lo que había comenzado a construir. Estaba claro que la próxima decisión podría no solo consolidar su futuro, sino también definir su identidad. Con cada latido de su corazón, se ahondaba en la pregunta: ¿qué estaba verdaderamente dispuesto a arriesgar para convertirse en el líder que deseaba ser? Y en ese instante, se dio cuenta de que los verdaderos desafíos estaban a punto de comenzar. El eco de las ideas revoloteaba en la sala, como un enjambre de abejas creando un nuevo espacio dulce y vibrante. Don Manuel sintió cómo esa energía se colaba en su ser, invitándole a formar parte de algo más grande. A su alrededor, las voces se multiplicaban, y en cada sugerencia, cada risa, descubría un motivo más para no dejarse llevar por la sombra de la duda. Sin embargo, en el trasfondo de su mente, un remolino de incertidumbre seguía haciendo estragos. Aunque había comenzado a estructurar su pensamiento, había un hilo que le ataba a su pasado. La lucha constante entre su deseo de sobresalir y el temor a ser eclipsado por Clara, o incluso por su rival, lo mantenía en un estado de alerta. La posibilidad de que su luz no brillara lo suficiente para ser vista, lo llenaba de ansiedad. Decidido a tomar el control de su narrativa, cogió aire profundo, su pecho se expandió, y una idea audaz emergió. En lugar de centrarse en lo que podría perder, se preguntó qué podría aportar. Cada líder tiene su propia huella, reflexionó. Yo tengo la mía, singular y valiosa. Esa comprensión le impulsó a levantarse, su cuerpo erguido como bandera en un campo de batalla. Con otra bocanada de confianza, se dirigió a Clara y al grupo. Su voz resonó por encima del murmullo. Proponeré un ciclo de talleres que combine la tradición con la modernidad en el arte. Si buscamos la participación activa de todos, no solo innovaremos, sino que además fortaleceremos nuestro vínculo social. Notó cómo el aliento colectivo en la sala se detuvo por un instante, y luego se transformó en murmullos de aprobación y curiosidad. Don Manuel sintió que había encontrado su lugar, el pilar que tanto había anhelado. Pero a medida que compartía su visión, el juicio del rival se hizo más palpable. Su mirada, fría y despectiva, lo atravesaba como una daga. El rival disfrutaba alimentarse del miedo ajeno,
de las inseguridades que otros sabían también disimular, pero don Manuel decidió no ceder. Dividirnos solo nos debilitará, continuó. La envidia solo genera miedo. ¿Es eso lo que queremos? Se sintió más firme. Cada palabra era un ladrillo adicional en la estructura de su nueva identidad. La idea de ser un líder no se basaba simplemente en la autoridad, sino en la capacidad de unir y hacer resonar las ideas de los otros. Sin embargo, a pesar de este momento de claridad y crecimiento, su mente seguía rondando una pregunta acechante. ¿Era realmente suficiente? La presión de demostrar su valía le hacía dudar de sí mismo, incluso en los momentos de mayor fervor. Al final de la reunión, Clara se le acercó, una mezcla de admiración y preocupación en sus ojos. «Lo que has propuesto es impresionante», dijo. «Pero, ¿qué pasa con tus propios sueños? No olvides que eres también un creador en esto». Esa frase lo atravesó como un rayo. Tenía que preguntarse, de verdad, si estaba listo para compartir su esencia, su historia, al mismo tiempo que construía algo nuevo. Podía sentirse completo, no solo como parte de un todo, sino como un individuo con un lugar especial. Mientras se dirigía a su hogar, la mente de don Manuel se debatía entre la euforia del éxito y la angustia por lo que estaba por venir. ¿Podría balancear su deseo de brillar con la necesidad de ser parte del colectivo? La noche llegó sin respuestas claras, pero con la determinación de buscar esas respuestas. Era hora de explorar un aspecto de sí mismo que había estado dormido por años. El arte mismo de crear. Don Manuel sabía que esa búsqueda lo llevaría a adentrarse en un camino que podría cambiar todo. Las dudas lo perseguían, pero había una nueva chispa de confianza en su interior, un fuego que le decía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, al asomarse a su propio futuro, una sombra se cernía sobre su mente. Si se atrevía a aceptar su nueva voz, ¿qué repercusiones tendría en sus relaciones personales? Esta pregunta flotaba en su mente, inquietante y persistente, dejando abierta la posibilidad de que sus decisiones no solo definieran su trayectoria profesional, sino también su vida emocional. El momento de la verdad se acercaba, y don Manuel sabía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había vuelta atrás. La bruma de la noche se disipó lentamente mientras don Manuel se sentaba en su estudio, la luz tenue de la lámpara iluminando las hojas en blanco que yacían frente a él. Había tomado la decisión de escribir, no solo para canalizar sus pensamientos, sino para encontrar su propia voz. Se enfrentaba a la hoja vacía, un símbolo de su batalla interna, el impulso de expresarse y la parálisis del miedo. Las ideas brotaban de su mente, pero cada vez que intentaba plasmarlas en papel, las palabras se desvanecían, dejando solo la implacable sensación de insuficiencia. Se preguntó cuántas veces había permitido que el miedo a no ser lo suficientemente bueno detuviera su avance. Con cada borroso intento, la frustración aumentaba. Sin embargo, al recordar la mirada de Clara, se obligó a repensar su enfoque. «No tengo que ser perfecto, solo debo ser auténtico», se murmuró. Con un nuevo atisbo de determinación, cogió la pluma y se propuso escribir sobre lo que realmente le inspiraba. Su pasión por el arte, la importancia de la colaboración y su búsqueda de un equilibrio entre su deseo de brillar y su necesidad de pertenecer. En cada trazo, sentía que un peso se aligeraba. Redescubrir su esencia fue como liberar un pájaro atrapado en una jaula. Las palabras fluyeron, y en ese fluir empezó a emerger un don Manuel renovado. Poco a poco, comenzaron a formarse borradores sobre lo que deseaba compartir en los talleres. No solo quería ser un líder, sino también un faro de inspiración. El vómito de ideas, a veces desordenado, reveló destellos de la estructura que había estado buscando. Cada tema delineado se transformaba en un componente esencial para conectar y despertar la creatividad en otros. Mientras escribía, sonrisas de aprobación resonaban en su mente, una colección de avales invisibles que se aglutinaban en su interior. Sin embargo, una sombra persistente acechaba sus pensamientos, la imagen de su rival siempre a su lado, dispuestos a desestimar sus esfuerzos.
En lugar de sumirse en la preocupación, decidió usar esa energía competitiva como combustible para intensificar su creatividad. Si su rival lo veía como una amenaza, entonces debía seguir avanzando con más audacia. El arte no solo se trataba de mostrar su luz, sino de invitar a otros a unirse a su viaje de descubrimiento. Cuando finalmente cerró el cuaderno, una sensación de triunfo lo envolvió. Había completado la primera fase de su proyecto. Pero al fondo, una nueva inquietud comenzó a burbujear. Se dio cuenta de que esa revelación había generado un cambio interno. ¿Realmente estaba listo para mostrarse tal como era? Con su nuevo enfoque, no solo se trataba de formular ideas, sino de exponer su historia personal y dejar a otros ver su vulnerabilidad. El verdadero liderazgo, pensó, reside en el coraje de ser uno mismo. Mientras contemplaba el trabajo realizado, se sintió tanto emocionado como asustado ante lo que estaba por venir. La respuesta a su propio dilema personal comenzó a formarse en su mente. Debía enfrentar su miedo al rechazo y el juicio. Sin embargo, ¿quién sería realmente don Manuel tras este viaje? Esa pregunta latía intensamente, y con cada día que pasaba, la necesidad de descubrir la respuesta se tornaba más apremiante. Estaba en la cúspide de un cambio monumental, pero aún así, la pregunta persiste. ¿Quiénes se quedarían a su lado cuando finalmente revelara su verdadero yo? Con el cuello de la camisa arrugado por la presión invisible del desafío, se sintió en el umbral de un nuevo capítulo, uno que prometía ser tan revelador como impredecible. Don Manuel sabía que estaba a punto de desatar algo que cambiaría su vida de maneras inesperadas. La tensión se acumulaba una vez más, mientras la noche lo envolvía, invitándolo a continuar su exploración personal. ¿Tendría la valentía de llevar su historia al mundo, sin importar las consecuencias? Don Manuel despertó la mañana siguiente con una mezcla de nerviosismo y determinación. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, iluminando su habitación con un cálido resplandor que contrastaba con la tensión que le oprimía el pecho. Sabía que el periodo de introspección había concluido y que, para verdaderamente avanzar, debía tomar el siguiente paso: compartir su trabajo. Mientras se vestía, se sentía contemplando dos caminos: el de la seguridad, donde podría permanecer en la sombra y seguir soñando, y el de la valentía, donde arriesgaría ser visto tal como era. Esa última opción lo llenaba de pavor, pero también despertaba en él un sentido inquebrantable de propósito. Se vio a sí mismo en un círculo de personas, observando sus reacciones, sintiendo la opresión del juicio colectivo. Podía percibir aún el eco distante de las críticas que le había susurrado el miedo en el pasado. Pero esta vez, no iba a dejarlo ganar. La decisión de exponer su trabajo lo llevó a las calles. Mientras caminaba hacia la escuela donde se llevarían a cabo los talleres, sus pasos eran firmes, aunque su mente tambaleaba. Tan pronto como cruzó la puerta del aula, un torrente de incertidumbre se apoderó de él. La sala estaba llena de rostros expectantes, cada uno mirando a su alrededor, buscando al líder que les inspiraría, al mentor que les ayudaría a descubrir su propia luz. Don Manuel tomó aire, intentando calmar la agitación que bulle en su interior. No estoy solo aquí, pensó, recordando la esencia de su verdadero mensaje. Tenía la oportunidad de compartir experiencias, abrir puertas a la creatividad y al entendimiento que él mismo había encontrado en su proceso de escritura. Con una voz que resonaba entre la duda y la claridad, se presentó. Hoy compartiremos no solo técnicas, sino historias. Quiero que cada uno de ustedes sienta la libertad de ser auténtico. Al escuchar sus propias palabras, se dio cuenta de que era su momento. En ese instante de revelación, una parte de su angustia se disipó como la bruma matutina. No eran solo ideas en su cuaderno, eran fragmentos de su esencia, un mapa de su viaje hasta allí. Mientras guiaba su primer taller, sus interacciones con los participantes fueron muy reveladoras. Notaba sus miradas intrigadas, sus expresiones de sorpresa, y a veces, la lucha interna que reflejaban. Cada uno de ellos se encontraba lidiando con sus propias inseguridades, sus propios relatos que deseaban contar, pero temían compartir. Algunas historias comenzaron a surgir. Las laberínticas trayectorias de vida se desnudaban entre risas y lágrimas.
Don Manuel no solo estaba enseñando, estaba aprendiendo. Momentos espontáneos de vulnerabilidad fluían de los labios de sus alumnos, y desde su corazón comprendió que su autoexpresión había empezado a cultivar un espacio seguro para otros. Él no solo quería ser un faro de inspiración, sino un compañero en la travesía hacia la autenticidad. Ese último pensamiento lo llenó de energía. En medio de una pausa, decidió arriesgarse aún más. Quiero que todos escriban algo que deseen compartir, algo que les permita mostrar su verdadero yo, les pidió, sabiendo que en esa petición también se contenía su propio desafío para compartir su obra. Los murmullos de sorpresa se apoderaron de la sala. Una nueva tensión, ahora activa y cargada de posibilidades, se instaló en el ambiente. Al mirar a su alrededor, vio miradas de desconcierto pero también de entusiasmo, un reflejo de los procesos internos que estaban surgiendo. Era el momento decisivo. La escritura no sería solo su herramienta, sino el vehículo de sus verdades compartidas. Pero justo cuando la atmósfera comenzaba a vibrar con revelaciones, una voz familiar y desconcertante resonó al fondo del aula. Era su rival, quien entraba con una sonrisa sardónica, listo para cuestionar su autenticidad. Don Manuel sintió que el aire se volvía denso, el pulso creciente de la incertidumbre apretando su corazón una vez más. ¿Qué acababa de desatar y cómo enfrentaría esta confrontación? La respuesta a su lucha interna se hizo inminente, y con ella, la pregunta más apremiante: ¿podría mantenerse firme ante la disonancia que alguien de su propio entorno traía? Don Manuel sintió que el tiempo se detenía mientras su rival, con una presencia imponente, se adentraba en la sala. La tensión era palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. Cada mirada se voló hacia él, esperando la reacción del hombre que había estado luchando por afirmarse en la comunidad. Pero en lugar de permitir que el pánico lo consumiera, decidió que este era un momento de reivindicación. «Bienvenido, Antonio», dijo don Manuel, con una voz firme y segura, sosteniendo la mirada desafiante de su antagonista. Justo estábamos hablando sobre la importancia de compartir nuestras historias y encontrar el valor en nuestras vulnerabilidades. ¿Te gustaría unirte a nosotros? La sorpresa y desdén cruzaron el rostro de Antonio, pero no pudo evitar sentirse intrigado por el tono desafiante y resiliente de don Manuel. Sin embargo, su voz retumbó de inmediato. ¿De verdad crees que estas historias amarillentas van a cambiar algo? Tu esfuerzo es inútil, Manuel. La gente no quiere escuchar al perdedor. Don Manuel sintió un súbito empuje de provocación. Las palabras de su rival eran un eco de sus viejos temores, pero ya no lo paralizaban. No somos perdedores, Antonio. Estamos en el proceso de levantarnos. Cada historia tiene un valor, y aquí estamos aprendiendo a ser auténticos, replicó con una firmeza renovada. La atención en el aula cambiaba con cada palabra, y una chispa de energía comenzaba a resonar en los presentes. Don Manuel se sintió liberado. Había poco espacio para el miedo cuando uno estaba rodeado de personas dispuestas a ser vulnerables. Entonces, con una confianza recién adquirida, se dirigió a sus alumnos. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que cada uno de ustedes comparta algo que haya servido de inspiración en sus vidas, algo que los haya motivado para seguir adelante a pesar de las adversidades. La atmósfera se tornó expectante, y pronto las historias comenzaron a fluir. Entre relatos de pérdidas y triunfos, don Manuel miraba a su alrededor y veía luces de reconocimiento en los ojos de sus compañeros. Ellos estaban encontrando el poder en sus propias historias, e incluso Antonio, al fondo, pareció perder parte de su desdén. Cada voz era un ladrillo en la construcción de un espacio seguro, y eso lo llenaba de orgullo. Después de varias historias conmovedoras, don Manuel tomó un profundo respiro y, aprovechando el impulso del momento, decidió que era su turno. «Voy a compartir algo con ustedes», comenzó. «Una historia muy personal sobre mis luchas y cómo cada desafío me ha transformado». Mientras hablaba sobre su familia, su tienda y la lucha tras el terremoto, un silencio reverberante llenó la sala. La conexión era palpable. El miedo que una vez lo tuvo cautivo se disolvió en palabras, y con cada frase que pronunciaba, la carga de la inseguridad se aligeraba.
Era consciente de que lo que había estado compartiendo no era solo una historia propia, era un reflejo de la lucha compartida de su comunidad. Cuando terminó, observó cómo su historia resonó en el grupo. Había un sentimiento renovado en el aire, y hasta Antonio parecía haberse suavizado, mostrando rastro de interés genuino por el relato que había sido expuesto. La atmósfera había tomado un rumbo inesperado y una nueva comprensión había nacido. La reunión concluyó en una nota alta, llena de sonrisas y nuevas conexiones. En medio del entusiasmo, don Manuel se sintió completamente transformado. Había cruzado el umbral de la inseguridad y había emergido como un hombre dispuesto a ser visto. Con sus estudiantes, había comenzado a construir algo significativo. Una comunidad unida por el deseo de crecer, sanar y sobresalir. También había cultivado un inesperado respeto en Antonio, quien parecía haber comenzado a reconsiderar su papel en aquella narrativa. Mientras se despedía de los participantes, sintió que su visión de ser un faro de inspiración se concretaba cada vez más. Había logrado no solo el reconocimiento personal frente a su rival, sino también un espacio donde su historia podía rescatar a otros de sus propias sombras. La verdadera victoria no solo radicaba en haber reafirmado su lugar en la comunidad, sino en haber encontrado su voz auténtica y el valor de compartirla con el mundo. Finalmente, don Manuel se sintió anclado en su identidad y en su propósito. Había emergido de las cenizas no solo como un hombre con un negocio, sino como un líder consciente y dispuesto a inspirar a otros. Esa noche, mientras se retiraba a casa sintiendo una paz inquebrantable, entendía que su viaje de transformación estaba apenas comenzando. Había conquistado esos miedos que lo habían limitado y, en el proceso, había descubierto su verdadero legado: el poder de la autenticidad y la fuerza de la comunidad. Así, el futuro le era prometedor, y sabía que estaría preparado para todo lo que viniera, porque ya no solo luchaba por sí mismo, sino por aquellos que se habían atrevido a soñar. Ahora, apreciados amigos, este es el momento de mostrar su apoyo incondicional. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora. Su apoyo alimenta nuestro algoritmo y nos permite seguir creando. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Su acción es vital para la comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal. El momento es ahora.